Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, ayudante. Esperando que estén muy bien, mi nombre es Josefina Bustos y les vengo aquí a presentar la introducción de nuestro trabajo final. Para poder realizar esto, enfatizamos en una pregunta que relacionaba tanto el deporte que realiza un estudiante con el desempeño que el mismo obtiene dentro de un ramo matemático 1. Para esto, nuestra pregunta exacta, que vamos a querer responder con nuestra hipótesis, se refiere a si practicar deporte tiene un efecto positivo en el desempeño académico del ramo Matemáticas 1 de los estudiantes universitarios de Estados Unidos. Para poder realizar nuestro estudio y que concluyéramos una respuesta que fuera eficaz y relevante dentro del modelo, lo que hicimos fue basarnos en 4 estudios realizados por distintas universidades de Estados Unidos que nos permitieran interpretar los distintos datos y así lograr obtener una respuesta eficaz. Además, dentro de esto, ¿en qué variables nos fijamos? Nos fijamos en todo lo que creímos que podía ser relevante, entre lo que encontramos, por ejemplo, el género del individuo, su raza, si él realiza o no deporte, y además la cantidad de horas que le dedica al estudio. ¿Por qué decidimos realizar este estudio, o por qué consideramos que es relevante hacerlo? Es debido a que, si logramos demostrar que el desarrollo de deporte, el hecho de que un individuo realice deporte, lo ayuda a mejorar el desempeño académico dentro de un cierto ramo, esto lo podrá sustentar y tener una valorización por parte del Estado y el gobierno, y generalmente todas las entidades de gran tamaño, a fomentar el deporte dentro de las universidades, que muchas veces pasa que, por ejemplo, cuando interpretamos las universidades que son estatales o municipales, estas no cuentan con un real desarrollo y desempeño de una malla deportiva, sino que, de hecho, casi en muchas cantidades de veces no se considera ni siquiera dentro de. Por lo tanto, nosotros quisimos enfatizar y razonar si realmente había un efecto positivo dentro de la realización de deporte con el hecho de obtener buenos resultados. Espero que puedan disfrutar nuestra presentación. Ante esta pregunta, ¿verdad? Bueno, para eso nosotros quisimos trabajar con 4 estudios que pudieran respaldar y darnos alguna información con respecto a este tema. Nuestro primer estudio lo hizo la Asociación Universitaria Deportiva de Estados Unidos. Lo que hizo fue querer ver dentro de sus 3 divisiones cómo mejoraba o empeoraba el rendimiento académico de los alumnos universitarios deportistas durante la temporada de competencia. El resultado de estos 3 estudios fue prácticamente el mismo. Todos los alumnos que tenían que asistir a la temporada de competencias bajaban su rendimiento académico. Esto es algo muy extraño, ¿verdad? Rompe con la creencia de creer que realizar más deporte siempre va a beneficiar el rendimiento académico. Sin embargo, no fue así. La importancia de este estudio radica en que si se hace algún plan obligatorio en la educación superior que implique hacer deporte, siempre tiene que ser medido en unas horas necesarias y adecuadas para que esto no afecte y sea contraproducente contra el rendimiento académico y o las calificaciones de los estudiantes universitarios. El segundo estudio se realizó en escuelas primarias y secundarias en Estados Unidos, con aproximadamente niños que tenían 8 años de edad, y lo que se hizo fue implementarles un plan de deporte que fuera 3 veces a la semana y tomarles pruebas de matemática, de redacción y de lectura, que luego de hacerle este plan educacional deportivo se les volvían a tomar para comparar sus resultados. El resultado de esto fue impresionante, ya que efectivamente todos los niños que estuvieron bajo este plan educativo deportivo mejoraron sus puntajes tanto en la prueba de matemáticas como en la ortografía y redacción. Sin embargo, en la prueba de lenguaje no hubo diferencia entre los niños que no aplicaron este plan y sí lo pudieron aplicar. La importancia de este estudio nos hace entender que tal vez es ideal implicar el deporte, tal vez en carreras que tengan más ramos matemáticos o donde se tiene que redactar constantemente. Sin embargo, en carreras donde tienen muchos ramos de lectura, tal vez esto no sea tan beneficioso como en otras carreras. Además, otra importancia de esto es que al volver el deporte un hábito nos hace entender que los efectos positivos son paulatinos y son constantes. Por lo tanto, no sirve de nada hacer deporte horas antes de un examen, ya que el efecto no es algo puntual. Nuestro tercer estudio radica en que se ocupó una herramienta para poder medir cómo era la motivación tanto deportiva como la motivación académica de distintos alumnos universitarios que fueran atletas. El resultado fue impresionante, se tomaron en cuenta muchos factores, sin embargo, independiente de todo esto, se comprobó que prácticamente todos los hombres sentían una mayor motivación por el deporte más que por lo académico, que fue el caso contrario de las mujeres. Esto significa que tal vez crear un plan de deporte obligatorio podría influir positivamente en un periodo de adaptación mucho mejor para carreras en donde suelen entrar más mujeres al año versus otras carreras en donde tal vez se compone mayoritariamente por hombres o donde tal vez los dos géneros son más equitativos.
El cuarto estudio lo realizó el distrito de Vera, en el oriente. Lo que se quería ver era cómo era el desempeño académico de los alumnos universitarios atletas en universidades donde hubiesen planes estructurados obligatorios de deporte que obviamente se ajustaran a las horas necesarias de deporte para que no influyeran en las académicas. Comparó el desempeño de estos alumnos atletas versus alumnos que no eran atletas, ya que estas universidades a las que ellos asistían no tenían este plan obligatorio de estudio, y efectivamente nos dimos cuenta de que las calificaciones y el rendimiento académico en general de los alumnos que tenían este plan deportivo obligatorio era mucho mejor. La importancia de esto radica en que si se logra estructurar un plan que no logre interferir con las horas académicas y que sea ajustado a la necesidad de los alumnos, puede traer beneficios tanto en el rendimiento como en las calificaciones. Sabemos que en Chile existen distintas universidades, algunas con apoyo del Estado y otras no. Sin embargo, aquí se deja de lado este tipo de factor y también se deja de lado el nivel socioeconómico que puede tener cada alumno. Por ende, independiente de todos estos factores que pueden influir, sí queda demostrado que el deporte en su justa medida puede ser beneficioso para el rendimiento académico. Profesora, ayudantes, a continuación les voy a ir continuando lo que presentó mi compañera Javiera y mi compañera Josefina. Voy a presentarles el modelo poblacional estimado que nosotros realizamos en nuestro trabajo de investigación. Este modelo es el siguiente. El promedio del puntaje matemáticas 1 es igual a beta 0, la constante, más beta 1 por la variable deporte, que nos indica si el alumno realiza o no deporte, es una variable binaria, más beta 2 por la variable hombre, que también es binaria, más beta 3 por la variable negro, binaria igual, más beta 4 por blanco, variable binaria, más beta 5 por hispano, también variable binaria, más beta 6 por horas de estudio, más beta 7 por horas 2, que representa las horas de estudio al cuadrado, más U, que es el residuo. Acá pueden haber factores, por ejemplo, los conocimientos previos de matemáticas que poseía el alumno desde la secundaria, si el alumno posee o no un grado de déficit atencional, y la calidad del docente que imparte el ramo, por ejemplo. Tenemos la variable deporte, que nos indica si el alumno realiza deporte o no, la variable de género, que es hombre, 3 variables de raza, negro, blanco e hispano, para ver de qué raza es el alumno, las horas de estudio y las horas al cuadrado. Bueno, para esto, nosotros hicimos el trabajo en Stata, mediante la regresión. Teníamos 100 variables, pero de igual manera usamos la opción Robust por consejo de la profesora. Así tomamos en cuenta los 4 primeros supuestos. Esta regresión nos da un resultado de que el deporte es estadísticamente significativo y el beta que lo acompaña es menos 8,4. Es decir, cuando el alumno realiza deporte, es decir, toma valor de 0 a 1, el puntaje promedio estimado disminuye en 8,4 puntos, ceteris paribus. Otra variable que tiene significancia son las horas, y acá pudimos ver que el punto de inflexión, donde las horas de estudio impactan positivamente en el promedio, en el puntaje promedio, es a las 1,57 horas. Por otra parte, también vemos que el beta que acompaña a la constante, es decir, el beta 0, es estadísticamente significativo y es muy alto, por lo que podemos ver que acá hay variables que no se tomaron en cuenta que sí tienen una significancia importante en el puntaje promedio de notas. Bueno, a continuación los voy a dejar con Alina, que va a hablar sobre la estadística descriptiva del modelo, y también decirles que siempre es bueno realizar deporte, pero siempre y cuando no se deje de lado lo académico, ya que esto pudo haber influido en este modelo, ya que el deporte influye negativamente en el puntaje. Bueno, y en el comando Summarize de Stata podemos observar que las observaciones que tenemos en nuestra muestra son 100, ya que hay 100 individuos en nuestra muestra.
Luego tenemos min, que significa el promedio de los resultados de cada variable. Luego tenemos el mínimo que toma cada variable y el máximo que puede tomar cada variable. En el caso de las variables binarias, tenemos 0 o 1 porque son las únicas opciones que pueden tomar estas variables. Luego está la desviación estándar, que es la desviación estándar de cada variable. Y cabe mencionar que hay una variable que no está, que no existe, que sería una cuarta raza, que en este caso no existe porque en las variables de raza son negro, blanco o hispano, pero no hay ningún individuo que tenga 000 en esas variables. Por lo tanto, se descarta la opción de que haya algún individuo que no sea de ninguna de esas razas, por lo tanto es de otra. Pero como eso no existe, no hay una cuarta variable de raza. Luego nosotros decidimos inventar una variable cuadrática que es la de horas de estudio, para ver si es que el efecto de las horas es estadísticamente significativo en el resultado de la prueba de matemáticas. Entonces nosotros inventamos la variable horas al cuadrado. Y resultó que con esa pregunta podemos rechazar la hipótesis nula al 1% de significancia, ya que es efectivamente estadísticamente significativas las horas de estudio sobre el puntaje de la prueba de matemáticas. Es más, nos dimos cuenta que en la hora, exactamente la 1 hora y 57 minutos, el estudio comienza a ser positivo y mientras más horas estudio, mejor va a ser el puntaje de la prueba de matemáticas. En cambio, si es menos de esa cantidad de horas, no va a ser positivo el resultado. Mientras uno estudie menos que eso, el resultado es negativo. O el efecto es negativo. Entonces, si es que uno estudia justamente 1,5 horas, va a ser el mínimo puntaje que puede sacar en la prueba de matemática. A partir de ahí comienza a crecer el puntaje. Mientras más horas estudie, mejor va a ser el puntaje de matemáticas. Así que eso, muchas gracias.